La funeraria olía a lirios y a dolor. Estaba de pie junto al ataúd de Daniel, recibiendo las condolencias de colegas y amigos, sus palabras pasándome de largo como un ruido blanco. 32 años, y ya era viuda. Un infarto en su escritorio, dijeron. Sin advertencia, sin despedida, simplemente se fue. ¡Qué tragedia!, murmuró alguien. Tan joven. Asentí, estreché manos, repetí gracias por venir hasta que las palabras perdieron todo sentido. Entonces la vi acercarse entre la multitud como un tiburón en el agua. Vivian Blackwood, mi suegra, vestida de negro de diseñador que probablemente costaba más que el sueldo mensual de la mayoría. No me ofreció sus condolencias. No preguntó cómo estaba sobrellevando todo. En cambio, me agarró del codo con sus uñas perfectamente cuidadas y me llevó a un rincón apartado. Necesitamos hablar de ciertos asuntos, dijo, con esa voz suya, fría y firme como hojas secas en otoño. ¿Ahora? ¿En su funeral? Especialmente ahora. Sacó un sobre de su bolso Hermes. Antes de que tomes decisiones prematuras sobre los bienes de Daniel. Miré el sobre. ¿Qué es esto? Justicia, dijo, empujándolo contra mis manos. Dentro había un documento que hizo que mi cerebro, adormecido por el duelo, volviera a encenderse. Era una factura detallada, perfectamente formateada con el membrete de un bufete de abogados. Factura por servicios prestados. De Vivian Blackwood para Laura Blackwood. Asunto: crianza de Daniel James Blackwood. Hospedaje y alimentación: 1991 a 2.962.000 pesos. Colegiaturas en escuelas privadas: K12 340.000 pesos. Gastos médicos y dentales: 48.000 pesos. Actividades extracurriculares: 27.000 pesos. Universidad de Harvard, colegiatura y alojamiento: 280.000 pesos. Gastos misceláneos: 143.000 pesos. Total: 1.000.000 de pesos. Descuento de buena voluntad: 500.000 pesos. Saldo pendiente: 500.000 pesos. ¿Me estás dando una factura?, dije lentamente, ¿por criar a tu propio hijo? Invertí en crear al hombre con el que te casaste, respondió Vivian con esa calma venenosa. Ahora que esa inversión ha madurado, es justo que recupere mis costos. La póliza de seguro de vida es de $2 millones. Solo te estoy pidiendo una cuarta parte. Es más que razonable. La miré. A esa mujer, esa criatura que parió a mi esposo, que se sentó en mi mesa durante 5 años criticando mi comida, que usó blanco en mi boda, y empecé a reírme. No una risita educada, ni una risa nerviosa. Era una carcajada profunda, genuina, que hizo que varias cabezas se volvieran hacia nosotras en la funeraria. ¿Te causa gracia? Su rostro, perfectamente estirado por el botox, intentó fruncir el ceño. Ay, Vivian, jadeé entre risas. No tienes idea. Realmente no tienes ni la más mínima idea. Sé que estás a punto de recibir un pago sustancial por la muerte de mi hijo. Dinero que existe gracias a mi inversión en su crianza. ¿Tu inversión? Me limpié las lágrimas de los ojos. Dime, ¿qué tipo de retorno esperas de tu inversión en la adicción a la cocaína de Daniel? La sangre se le escurrió del rostro. No sé de qué hablas. La adicción que empezó cuando tenía 16. Cuando estabas demasiado ocupada con tus galas benéficas como para notar que tu hijo se estaba destruyendo. La misma adicción que debilitó su corazón y lo mató a los 32. Eso es difamación. Eso es la verdad. Tengo 5 años de recibos de rehabilitación que lo confirman. ¿Los agrego a tu factura? ¿O qué tal los costos de terapia por tu abuso emocional? ¿El gaslighting? ¿Recuerdas cuando le decías que nunca lograría nada sin tu dinero? Lo motivaba. Lo destruiste. Mi risa desapareció, reemplazada por 5 años de furia contenida. ¿Sabes dónde estaba Daniel cuando le dio el infarto? En su escritorio, a las 2 de la mañana, trabajando hasta matarse para demostrar que valía más que tu dinero. Tratando de ganarse un amor que eras incapaz de darle. ¿Cómo te atreves? No he terminado. Di un paso hacia ella y noté cómo se echaba hacia atrás. Hablemos de lo que no sabes. Como el hecho de que Daniel y yo estábamos separados. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Qué? Hace 6 meses. Se mudó. Dijo que necesitaba espacio para descubrir quién era sin tu voz en su cabeza. Estábamos en terapia de pareja, intentando salvar lo que quedaba, pero el daño que le hiciste, negué con la cabeza. 20 años diciéndole que no valía nada sin tu aprobación. Lo rompiste, Vivian. Y también nos rompiste a nosotros. Si estaban separados,
No tienes derecho. Nunca firmamos los papeles. Legalmente sigo siendo su esposa. Sigo siendo la beneficiaria. Pero aquí está el detalle. No quiero el dinero. Entonces lo cederás. No dije que te lo daría a ti. Sonreí, y algo en mi expresión la hizo retroceder de nuevo. Voy a crear la Fundación Daniel Blackwood. Apoyo de salud mental para hijos de padres narcisistas. Programas de recuperación de adicciones. Todo lo que él necesitó y nunca tuvo porque su madre lo veía como una inversión, no como una persona. No puedes hacer esto. Te demandaré. ¿Con qué fundamento? ¿Qué mereces un pago por cumplir con tu obligación legal como madre? Por favor, hazlo. Me encantaría verlo en la corte. Especialmente cuando presente pruebas del fideicomiso que vaciaste cuando él tenía 18. El que su abuela le dejó y que, misteriosamente, desapareció. Vivian se quedó completamente quieta. Estás mintiendo. Patricia me contó todo antes de morir. Tu madre sabía perfectamente lo que eras. Por eso cambió su testamento y dejó todo a nombre de Daniel, para protegerlo. Pero tú tenías poder notarial. Ese dinero se usó para su educación. Ese dinero se usó para tu tercer divorcio. Tengo los registros bancarios. A nuestro alrededor, el funeral continuaba. La gente murmuraba condolencias, compartía recuerdos de Daniel, mientras su madre y yo nos enfrentábamos sobre su cadáver como buitres sobre carroña. Esto es lo que va a pasar, dije en voz baja. Vas a tomar tu factura y te vas a largar. Mañana no te vas a presentar al entierro. Vas a desaparecer de mi vida y de la vida de cualquier hijo que Daniel y yo hubiéramos tenido. A cambio, no presentaré cargos penales por el robo de su fideicomiso. No te atreverías. Inténtalo. He perdido todo lo que me importaba. No me queda nada que perder y tengo $2 millones para gastar en abogados. Ella apretó el sobre contra su pecho, los nudillos blancos. Era mi hijo. No, era tu proyecto, tu inversión, tu decepción. Pero nunca fue tu hijo. A los hijos se les ama incondicionalmente. No se les factura por el crimen de haber nacido. Yo le di todo. Le diste cosas. Le diste expectativas, críticas, y una vida entera de facturas de terapia. Le diste una adicción que detuvo su corazón a los 32. Mi voz se quebró. Le diste una visión tan distorsionada del amor que no podía aceptar el mío sin sentir que tenía que pagarme algo a cambio. Por un momento, creí ver algo humano brillar en sus ojos. Pero el momento pasó, y volvió a ser de piedra. El mundo sabrá qué clase de persona eres, escupió. Me encargaré de ello. Bien, que sepan que soy la mujer que se enfrentó a Vivian Blackwood. La que se negó a pagar su dinero ensangrentado. La que eligió honrar la memoria de su esposo ayudando a niños, como él en lugar de seguir habilitando a su abusadora. Se fue sin decir otra palabra, sus tacones repiqueteando sobre el piso de la funeraria como un conteo regresivo para su salida de mi vida. La vi alejarse, esa mujer que convirtió la maternidad en una transacción, que desglosó el amor hasta el último centavo. El director de la funeraria se acercó con cautela. ¿Ese era Blackwood? ¿Está bien? Sí, respondí, sorprendida de que fuera verdad. Voy a estar bien. Regresé junto al ataúd de Daniel, mirando al hombre que amé a pesar de sus demonios, tal vez incluso por ellos. Ahora se veía en paz, de una forma en la que nunca estuvo en vida, libre del peso de ser la decepcionante inversión de Vivian Blackwood. Lo siento, susurré. Siento no haber podido salvarte. Siento que ella te rompiera antes de que yo tuviera la oportunidad de ayudarte a reconstruirte. Pero te prometo que tu muerte no será solo otra transacción. Va a significar algo. La Fundación Daniel Blackwood se inauguró 6 meses después. La primera donación vino de una fuente inesperada, Richard, el padre de Daniel, que había sido el segundo esposo de Vivian y otra víctima de su guerra emocional. Debí haber luchado más por la custodia, dijo, deslizando un cheque sobre mi escritorio. Debí haberlo salvado de ella. Ya no podemos salvarlo a él, respondí. Pero tal vez podamos salvar a otros. En un año, ayudamos a decenas de jóvenes adultos que luchaban contra adicciones y las secuelas del abuso narcisista. Cada historia de éxito se sentía como si Daniel recibiera la ayuda que necesitó, aunque llegara demasiado tarde para él. Vivian intentó demandarme, por supuesto. Alegó alienación de afecto, daño emocional intencional y fraude. El caso fue desestimado con prejuicio, y el juez señaló que exigir pago por deberes perentels establece un precedente peligroso que esta corte no aceptará. Una vez apareció en la fundación, intentando adjudicarse el mérito del legado de su hijo.
Seguridad la escoltó afuera, pero no antes de que viera el muro de fotos. Daniel a lo largo de los años, finalmente libre de su sombra, ayudando a otros a encontrar la paz que él nunca tuvo. Conservé su factura, enmarcada en mi oficina de la fundación. Los visitantes siempre preguntaban por ella, esa lista detallada del amor de una madre con precio incluido. Les contaba la historia, y veía cómo sus rostros cambiaban de incredulidad a horror y, finalmente, a comprensión. Se supone que los padres dan sin esperar nada a cambio, dijo un joven, mirando la factura. Su propia madre le había entregado una similar cuando se negó a ser doctor como ella planeó. Sí, asentí. El amor no es un préstamo. Es un regalo. Sonrió, la primera sonrisa genuina que le veía. Mi terapeuta dice lo mismo. Es un buen terapeuta. Síguelo viendo. Mejora con el tiempo. Y sí, mejoró. No fue más fácil. Seguía despertando buscándolo a mi lado. Seguía guardando su vino favorito para cenas a las que nunca volvería. Pero fue mejor. Con propósito. La fundación creció, las historias se multiplicaron, y en ese ayudar, yo también sané. 3 años después del funeral, recibí una carta. Sin remitente, pero reconocí la letra. Laura, me diagnosticaron cáncer terminal. 3 meses, quizás 6. Me encuentro pensando en Daniel, en lo que podría haber hecho diferente. Los doctores dicen que esta claridad llega al final, cuando ya es demasiado tarde para importar asterisco. No pediré perdón, las dos sabemos que no lo merezco. Pero quiero que sepas que cambié mi testamento. Todo irá para la fundación. No como pago ni penitencia, sino porque finalmente entiendo que lo único que le debía a mi hijo era amor, y esa es la única deuda que nunca pagué asterisco. No vengas a mi funeral. Déjame desaparecer como pediste. Pero quiero que sepas que al final vi lo que intentabas mostrarme. Que el amor de una madre nunca debería tener factura, asterisco. Vivian. Quemé la carta. No le iba a permitir reescribir la historia con una confesión en su lecho de muerte, ni comprar absolución con una donación caritativa. Pero acepté el dinero cuando llegó. $8 millones que ayudarían a cientos de niños cuyos padres los veían como inversiones en lugar de bendiciones. En la ceremonia de inauguración del nuevo centro residencial de tratamiento, alguien me preguntó si había perdonado a Vivian. No, dije con honestidad. Pero dejé de permitirle rentar espacio en mi cabeza. Con eso basta. Ese día, develaron el retrato de Daniel en el vestíbulo. Sonreía en la foto, tomada durante uno de sus mejores momentos, cuando el peso de las expectativas de su madre se levantaba, aunque fuera por un rato. Debajo, una placa decía: Daniel James Blackwood, 1991 a 2023. Amado, a pesar de todo, tu vida nunca fue una transacción asterisco. Esa noche, llevé flores a su tumba y le conté sobre el centro, sobre los chicos que habíamos ayudado, sobre el dinero de su madre finalmente haciendo el bien en el mundo. El viento susurraba entre los árboles del cementerio, y por un momento, casi pude escuchar su risa, libre y ligera, como era en nuestros mejores días. No tenías precio, le susurré a la lápida, aunque ella nunca lo supiera. Luego regresé a mi casa vacía, serví su vino favorito y brindé por el amor sin facturas, por los regalos dados sin esperar nada a cambio, por el acto radical de cuidar sin llevar cuentas. Porque al final, eso era lo que Vivian nunca entendió. El amor no es una inversión. No es un préstamo que se paga, ni una deuda que se cobra. Es lo único en la vida que se multiplica cuando lo das. Y Daniel, a pesar de todo, fue rico de una manera que la factura de su madre jamás podría calcular. El lema de la fundación, grabado en piedra en la entrada, lo resume todo. El amor no es una transacción. Cada vez que lo leo, pienso en ese funeral, en ese sobre, en ese momento en el que el dolor y el absurdo colisionaron. Pienso en Vivian con su factura detallada por la maternidad, exigiendo pago por un amor que debía ser gratuito. Y me río, porque ella nunca entendió el chiste, que la factura que presentó era, en realidad, un recibo. Un recibo de su fracaso total y absoluto como madre. Y eso no hay dinero en el mundo que lo pueda arreglar.